si de repente el cajón del cuchillo no tiene el cuchillo? Entonces sí que tienes que correr. Se oyó un golpe fortísimo arriba. Un golpe seco, brutal. A mí ya todo esto me da más miedito. Una cara terrorífica, fija, mirándome directamente y sonriendo. Esa figura es la conocida como el fantasma de carretera o los fantasmas de carretera. Pensar que un niño pequeño es capaz de reconocer a alguien que falleció antes de que él viniera al mundo. ¿Y si te contáramos que estas historias no salen de un libro, sino de personas que aseguran haberlas vivido? Esto es Relatos Nocturnos, relatos enviados por nuestros oyentes. Que primero escucharemos Y después analizaremos desde dos miradas, la paranormal. y la científica, todo lo que pueda ayudarnos a entender qué pudo pasar. Hoy viajaremos por una carretera donde un manos libres parece responder desde el asiento de atrás. Una casa rural que quizás no quería nuevos huéspedes. Y una habitación infantil donde un vigilabebés pudo captar algo más que una simple interferencia. 3 relatos, 3 testigos y 2 formas de mirar el misterio. Y una sola pregunta, cuando todas las explicaciones parecen posibles, ¿con cuál te quedas tú? Estás en La Vaca en el Tejado. Yo soy Bonnie. Y yo soy Capi. Empezamos. La sonrisa en el retrovisor. Esta primera historia nos la ha enviado Arantxa desde Guipúzcoa. ¿Puede una carretera conocida convertirse en una trampa cuando algo invisible decide subirse contigo? Pues vamos a comenzar con el relato. Esto me pasó volviendo sola de noche por una carretera que conocía de memoria. La había hecho muchísimas veces. Por eso precisamente me cuesta tanto quitarme de la cabeza lo que pasó aquella noche, porque no fue en un sitio raro ni en una situación excepcional. Era una carretera normal, conocida, de esas que haces casi en automático porque conoces cada curva y cada recta. Yo creo que todos conocemos este tipo de carretera, ¿no? El día a día. Efectivamente. El día a día. Que empieces a conducir, vamos. De forma automática. Sí. Iba conduciendo tranquila, sin música muy alta, pensando en mis cosas, cuando de repente se activó el manos libres del coche. Yo no estaba llamando a nadie, no había tocado nada y no estaba entrando ninguna llamada. Pero en la pantalla salió claramente, llamada en curso. Al principio pensé que sería un fallo tonto del sistema, una conexión rara con el móvil o algo así. Miré la pantalla un segundo, esperando a que se cortara sola, pero no se cortó. Así que la apagué yo de forma manual, pensando que ya estaba, que simplemente había fallado el manos libres. Y durante unos segundos fue así, pero enseguida volvió a activarse sola. Otra vez la pantalla, otra vez el mismo aviso, llamada en curso. La volví a apagar, ya bastante más nerviosa, y a los pocos segundos entró una tercera vez. Intenté quitarla otra vez, pero no pude. No respondía y entonces empecé a oír mi respiración por los altavoces del coche. Mi respiración. Como si el manos libres me estuviera devolviendo el sonido de lo que yo hacía, pero con cierto retraso. Eso ya empieza a dar un poco de rollito. Y empieza a ser un poquito raro esto. Dice, yo inspiraba y un segundo después el altavoz devolvía una expiración. O sea, no es que sea el mismo sonido, sino que ella está inspirando y el altavoz está devolviendo algo diferente. Aire. Madre mía. Yo soltaba el aire y luego sonaba otra vez, pero más tarde. No sé explicarlo bien. Era como escucharme a mí misma desde otro sitio. Como si alguien estuviera respirando conmigo dentro del coche, pero no exactamente al mismo ritmo. Ahí empecé a ponerme todavía más nerviosa, porque el coche estaba cerrado, iba sola, y aún así la sensación de que había alguien más dentro se me metió en el cuerpo de golpe. No quería mirar atrás. Desde luego, estar conduciendo y ponerte nervioso es lo peor que puede haber. Sí, es lo peor que puedes hacer. Y tener esa sensación de que hay alguien detrás, tú imagínate, que pienses que has puesto el automático y de repente no has comprobado si a lo mejor había alguien detrás que se te había metido en el coche. Uf, qué situación más incómoda. No quería mirar atrás, no quería mirar por el retrovisor. Me daba auténtico miedo hacerlo.
Pero cuanto más intentaba no mirar, más fuerte era la sensación de que no estaba sola. Notaba las manos rígidas en el volante, el corazón acelerado y una especie de presión en el pecho. Al final miré. Fue solo un segundo. Y todavía hoy no sé decir si vi algo de verdad o si el miedo me jugó una mala pasada, pero me pareció ver una forma en el asiento de atrás. Y yo, Pues igual sí se te ha metido alguien o algo. exacto. Vamos a ver cómo continúa. Era como una figura oscura, como una sombra sentada allí. Pero no fue solo eso. Dentro de aquella oscuridad llegué a distinguir una cara. La cara de un señor. Una cara terrorífica, fija, mirándome directamente y sonriendo. ¿Qué puede dar más miedo que una Encima, persona un sonriendo? vacilón. No sé explicar cómo pude verlo tan claro en un instante tan corto, pero esa sonrisa se me quedó grabada. Y ese segundo me bastó para perder el control. Del susto giré mal y terminé chocando contra la valla de la carretera. ¡Ay, mi madre! No fue un accidente grave, por suerte. Menos Menos mal. mal. Pero estas cosas te Sí, sí. podría haber ido a un final peor. Al chocar con el coche, yo me quedé unos segundos aturdida, con las manos temblando y sin entender bien qué acababa de pasar. Pero el miedo seguía siendo peor que el golpe. Me bajé casi inmediato porque no soportaba quedarme dentro ni un segundo más. Recuerdo revisar el coche desde fuera con un miedo absurdo, asomándome con cuidado como si de verdad esperara encontrar a alguien dentro. Pero no había nadie, ni detrás ni delante, ni señal alguna de que hubiera habido otra persona conmigo. Solo el coche, la noche y yo completamente descompuesta. Encima de noche. Pero encima, ella ha creído ver en 2 ocasiones la figura de un hombre. Exacto, o sea que, madre mía, y por la noche solo, coche, carretera. Uf. Dice, cuando vi que no había nadie dentro, llamé a mi hermana. No era capaz de pensar con claridad ni de ordenar lo que tenía que hacer, solo quería oír una voz conocida y que viniera de alguien. Después llamé a la grúa. Y ahí empezó otra parte horrible de la noche, porque me di cuenta de que tenía que esperar sola en aquella carretera. Efectivamente, lo que decíamos, a saber en qué carretera y teniendo que estar solo. Cogí el abrigo del coche para quedarme fuera, porque seguía sin atreverme a meterme dentro. Y justo entonces se puso a llover. ¿Qué puede salir mal? La pobre. Una lluvia de esas que al principio parece poca cosa y luego acaba empapándote por completo. Podría Eso, haberme a metido... eso aquí le llamamos sirimiri o calabobos. Sí, sí, que empieza a caerte, a caerte, a caerte. Sí, Que parece una tontería, ¿no? Dice, va, no cojo el paraguas de aquí que a allá, casi no se total. nota. Mm, Y después Pero terminas. cae. Podría haberme metido dentro del coche a esperar, aunque fuera con la puerta abierta o sentándome un momento, pero no pude. Lo aterrada que estaba, que no pudo. Me daba más miedo volver a entrar que quedarme allí fuera mojándome. Así que me quedé de pie, con el abrigo por encima, temblando, mirando el coche desde fuera como si siguiera desconfiando de él. Y en una de esas veces que volví a mirar hacia adentro, lo vi otra vez. En el asiento de atrás. Una figura negra, como una sombra sentada dentro del coche. Pero esta vez no fue solo una impresión. Volví a distinguir la misma cara que había visto en el retrovisor. ¡Wow! ¡Qué miedo! La cara de un señor, terrorífica, mirándome fijamente y con esa sonrisa horrible. Era la misma cara, la misma cara. Yo pegué un grito y salí corriendo por la carretera sin pensar, completamente fuera de mí. Y entonces empecé a oír un claxon detrás. Era mi hermana, que ya había llegado y me iba pitando desde su coche porque me vio salir corriendo. Paró a mi lado, me hizo subir a su coche, me secó como pudo, me intentó tranquilizar y me dejó
esperar con ella dentro del coche hasta que llegó la grúa. Claro, la hermana estaría alucinando diciendo, ¿pero a dónde va esta? En mitad de la Claro, noche corriendo con el coche ahí lloviendo. pero yo me imagino la pobre situación que ha pasado esta chica, que Hombre, de repente todo lo que le ha sucedido, todo de golpe, ¿no? para salir corriendo, desde luego, Lo del chillido lo entiendo porque yo soy de las primeras que pego un chillido por cualquier cosa. Entonces sigo. Dice, yo apenas sabía cómo contarle lo que había pasado sin sonar absurda. Le dije lo del manos libres, lo de la respiración, lo del retrovisor, el golpe, pero incluso mientras lo decía me parecía una historia imposible. La grúa llegó después, se llevaron el coche y yo acabé en casa con un resfriado tremendo, no me extraña. No me extraña. Al día siguiente tenía fiebre y me pasé el día entero en la cama por haber estado tanto rato fuera, empapada, sin atreverme a volver a meterme dentro del coche. suele pasar. No sé qué pasó aquella noche, no sé si fue un fallo electrónico, no sé si me sugestioné, no sé si el susto me hizo ver algo donde no había nada, pero sí sé una cosa, después de eso ya no volví a sentirme tranquila dentro de ese coche. Cada vez que lo cogía me acordaba del manos libres activándose solo, de la respiración, del miedo a mirar atrás y de esa sensación asquerosa de no ir sola cuando sabía perfectamente que sí. Al final terminé vendiéndolo. Ostras, tener que llegar a vender el coche. Bueno, lo puedo entender, ¿eh? Si le ha provocado tanta angustia. Sé que puede sonar exagerado, pero no quería seguir conduciendo un coche en el que me había pasado algo así. No me fiaba. Y aunque han pasado años, todavía ahora cuando voy sola de noche y se enciende cualquier pantalla o suena algo en el coche sin que yo lo espere, se me pone el cuerpo exactamente igual. Porque hay miedos que te llegan a superar. Pues sí. Entiendo perfectamente que en ese momento se viera total y absolutamente superada. Pero vamos a ver qué es lo que nos dicen los investigadores sobre esto. Porque hay algo, un término muy interesante que sí ha sido investigado y que nos puede aportar mucha luz en este relato. Este término se llama hipnosis de la carretera o hipovigilancia. Y esto no es que el conductor se duerma al volante, no, para nada, sino que entra en un estado de atención baja, de percepción menos fina y de conducción casi automática. ¿Por qué? Porque estás haciendo algo que haces de forma repetitiva, conducir, y encima por una carretera muy conocida para ti. Esto lo Cierto. estudiaron los investigadores canadienses en seguridad vial Pierre Tifol y Jacques Berenjon en un estudio que se llamó Monotonía del entorno vial y fatiga de la conducción, un estudio con simulador, publicado en la revista Análisis y Prevención de Accidentes en el año 2003. Y lo que nos aporta es que precisamente este estado de hipovigilancia en el que tal vez podía estar Arantxa inmersa, suele ocurrir en carreteras muy conocidas, con una conducción nocturna. Claro, encima de una conducción nocturna vamos a tener un nivel más bajo de cortisol, un nivel más alto de melatonina, nuestra capacidad de reacción suele ser menor. Además, una carretera con pocos estímulos visuales y con una monotonía en el entorno y una fatiga acumulada. Generalmente cuando conducimos a la noche estamos un poquito más cansados, ¿vale? Ujú. Y además, si la carretera tiene menos estímulos porque está más oscuro, oscurecido, o es una carretera que tenga rectas muy largas, es muy común que podamos entrar en este estado, como decimos, de hipovigilancia. Esto explicaría por qué cualquier anomalía pudo sobresaltarla más y por qué, una vez activado el miedo, el cuerpo reaccionó de una forma tan intensa. Esa hiperactividad que tenía en la amígdala. En resumen, este punto explica el punto de vulnerabilidad que sintió Arantxa conduciendo. Pues gracias, Capi. La verdad es que es muy interesante este tema, lo que nos lleva a la rutina. Pues vamos a hablar ahora un poquito de ese manos libres, cómo funciona y esa respiración que
que ha recibido de vuelta. A ver si realmente puede haber alguna justificación en esto. A ver, estos sistemas de comunicación de manos libres usan unas técnicas de cancelación acústica de eco. ¿Por qué? Pues porque así evita que cuando el micro vuelva a recoger por los altavoces la misma voz que acaba de salir, pues la anule. ¿Quién explica esto de forma técnica? Saben que nosotros siempre vamos a ir poniendo las infografías con los datos de los informes, Sí, de donde sacamos la salen información. todos estos datos? Sí. Aref Saremi y colaboradores en el artículo, prepárense, un cancelador de eco acústico optimizado para telecomunicación manos libres en cabinas grandes de vehículos. Cortito. Publicado en 2023 en la revista Eurasip de procesamiento de audio, voz y música. Vale, pues en este artículo él explica cómo funciona el eco acústico, que hace que el usuario oiga una réplica retardada de su propia voz, y que estos sistemas intenten restarla en tiempo real. Es decir, vamos a ver, nos va a explicar qué es lo que puede fallar. Bueno, pues se puede provocar un eco, se puede provocar una latencia, que la latencia es un pequeño retraso en el sonido real y el sonido devuelto por el sistema. Puede ser que esté mal filtrado o puede que haya un problema de procesamiento. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la voz se puede oír más retrasada o más hueca o descompensada respecto a la original. Esto, pues, un ejemplo sencillo es, ¿tú respiras o hablas? Pues el sistema lo capta y en vez de cancelarlo bien, pues te lo devuelve un segundo después. Por lo tanto, de alguna forma ya no suena a ti, sino que suena a otra respiración que va contigo, pero no a tu ritmo. Pues aquí sí que nos explicaría pues esa sensación que tiene Arantxa de es que me oigo desde otro sitio y esa respiración que parece acompañarte dentro del coche. Pero claro, este fallo técnico del que estamos hablando podría justificar de alguna forma esa respiración y ese retardo que ella oye que tanto le empieza a inquietar, ¿no? Y esas llamadas que le están sonando y que no consigue apagar. Pero lo que no puede explicar es que ella de golpe sienta que no va sola y que de repente vea que hay una figura en el asiento de atrás. Claro, efectivamente. Y ahí entra la explicación a nivel del mundo del misterio, la mirada del paranormal, ¿de acuerdo? Y hay una explicación o una figura fantasmal que cuadra mucho con esta historia. Esa figura es la conocida como el fantasma de carretera o los fantasmas de carretera. Y dentro de este grupo, el patrón más conocido es el del autoestopista fantasma. Bueno, yo creo que en todos los países hay historias de estas. ¿Verdad que sí? Pues esto fue investigado por dos personas, concretamente por Richard K. Beardsley, que fue un antropólogo y folclorista estadounidense, y por Rosalie Hankey, que también fue una folclorista estadounidense de la Universidad de California, Berkeley. Y estos autores escribieron una publicación en 1942 que fue además uno de los primeros estudios académicos serios sobre este fenómeno del autoestopista fantasma. Eso me parece brutal, que haya gente que investigue esta cosa. Pues claro que sí, universidades, claro que sí. Hace ya unos cuantos años además, ¿eh? Bueno, pues su artículo fue publicado en la revista trimestral de folclore de California y se tituló La autoestopista fantasma. En este artículo se analizaron decenas de relatos y vieron que no eran solo historias aisladas, sino que eran variantes con un mismo patrón narrativo. Es decir, alguien viajaba de noche, recoge o acompaña a un pasajero y después descubre esa presencia que no era una persona normal. Es que, vamos a ver, una cosa es que suceda una vez, suceda dos veces o casos aislados, pero para que ya lleguen hasta un punto de investigarlo, porque sucede tanto, con tanta frecuencia y en tantos países, oye, siempre se ha dicho que cuando el río suena, agua lleva. Sí. No sé. Nos hace pensar, nos deja pensando. Pero es que además, años más tarde, otra investigadora llamada Gillian Bennett, que está en una folclorista británica, que está especializada en leyendas contemporáneas y relatos de fantasmas,
Siguió insistiendo en esta investigación. ¿Y qué es lo que ocurrió? Pues que se dio cuenta que estos casos estaban ligados generalmente a lo que ella llamó como malas muertes. ¿Y qué es esto de las malas muertes? Pues muertes repentinas, violentas o tal vez ocurridas en un tránsito. Es decir, la carretera no sería un escenario del encuentro, sino un lugar donde la muerte deja una especie de huella narrativa o espectral. Qué Y interesante todo esto que nos sí, cuentas. y aquí hay algo que nos aporta mucho, y es que hay un matiz muy importante, y es que ya no recoge a nadie. Por eso no estamos ante un autoestopista fantasma clásico, pero sí Claro. encaja en la misma familia de fenómenos, porque es una presencia que aparece dentro del vehículo, ligada a la carretera, y en plena noche, y se convierte el coche en un espacio compartido con, vamos a decir, algo que no debería estar ahí. Algo por no Claro, decir alguien. Y hay que claro. tener además en cuenta que no es solo una sombra. Ella lo describe bien. Describe a una figura oscura, sentada en el asiento de atrás, con cara de señor y una expresión terrorífica y una sonrisa fija. Es que, a ver, lo único que no hay del autoestopista es que no se ha encontrado haciendo una persona autostop, pero de repente se le ha aparecido dentro del coche. Todo lo demás lo cumple. Claro, es que esto no parece una, vamos a decir, una confusión abstracta. Parece más bien una aparición ocupando un lugar físico en el coche. Y que el coche se convirtió por unos minutos en el equivalente moderno de lo que diríamos viejos relatos de carretera. En esa lectura, el manos libres, la respiración, no serían el fenómeno principal, sino el aviso previo de que algo iba a ocurrir. Qué interesante eso, que se pueda ligar a nivel de explicación paranormal, que realmente ese fallo que está viendo sea el aviso de que hay algo paranormal o algo extraño, algo que no se puede explicar, que está sucediendo y al final desemboca en esto, ¿no? Me gusta cómo se ligan esos dos conceptos. Sí, porque la manifestación aquí sería la figura sentada detrás, como si el trayecto ya no le perteneciera solamente a ella, sino también a esa figura. A ver, es decir, la explicación técnica la tenemos, la hemos explicado. Y es razonable entonces hablar de que haya fatiga, hemos justificado esa conducción automática y todo lo que sucede, hemos justificado el eco, esa latencia y al final pues su reacción de pánico al volante. Pero este relato deja una pregunta muy incómoda. ¿Y si el manos libres realmente no estaba fallando? ¿Y si simplemente le estaba dando voz a algo que ya estaba sentado detrás? ¡Qué miedo! No estábamos solos. Este relato nos lo envía Mateo desde Madrid. ¿Qué da más miedo? ¿Pensar que hay alguien escondido en la casa o que la misma casa no quiere que estéis allí? Esto nos pasó a mi pareja Cristina y a mí en una casa rural de piedra que habíamos alquilado para desconectar unos días. Era el típico sitio que ves en fotos y piensas que ahí no puede pasar nada malo. Bonito, aislado, con un paisaje alrededor silencioso y una casa antigua con muchísimo encanto. Justo lo que buscábamos. Suena, Queríamos, suena maravilloso. queríamos descansar, alejarnos un poco de todo y pasar un fin de semana tranquilos. El dueño era un señor mayor, muy amable, de esos que te reciben como si te conocieran de toda la vida. Nos estaba esperando cuando llegamos. Nos enseñó la casa, nos explicó dónde estaba cada cosa y antes de irnos nos dejó una tarjeta escrita a mano con instrucciones básicas y una lista de teléfonos por si pasaba algo. Empezamos Genial, bien. qué detalle. Bueno, no, pero está bien que te dejen la lista de Sí, contactos, es sí. un detalle. Entre esos números estaba el suyo, otro teléfono de emergencias de la zona y el de el vecino más cercano. Nos dijo que el vecino vivía aquí al lado, pero luego aclaró que en realidad estaba a unos 10 minutos por carretera, porque desde la casa no se veía nada alrededor. Y eso nos hizo gracia en ese momento, porque el lugar era más aislado
de lo que parecía en las fotos. A ver, eso me ha pasado a mí yendo a zonas que uno no conoce, metiéndote por pueblos, que te dice, no, no, pero si está ahí al lado, está ahí al lado. Y después de estar caminando media hora, todavía no has llegado al sitio. Y en el camino te has ido encontrando a gente, dice, no, no, pero si está ahí Está aquí al lado. Sí, está aquí sí. al lado. Y tú dices, Dios mío, pero si aquí al lado es... O esperando un autobús y de repente que te dicen, no, no, pero si eso en un rato llega. Sí, Y sí. resulta A que la pasa vuelta una de la cara. esquina. Que eso me ha pasado muchas veces. Bueno, pues lo primero raro que pasó, nada más entrar, ocurrió en la cocina. 2 cajones estaban abiertos. En uno había un cuchillo de cocina y en el otro un paño de manos. Y además el grifo de agua estaba abierto. No salía con mucha fuerza, pero estaba abierto. Yo pensé que el dueño se habría despistado al preparar la casa antes de que llegáramos, pero él, en vez de disculparse de una manera normal, miró la escena y dijo algo que nos dejó a los dos bastante desconcertados. Vaya, Ujú. hoy ha sido una noche agitada para ella. Cristina y yo nos miramos y nos preguntamos ¿para quién? Y él respondió, con toda la naturalidad del mundo, para la casa. Lo dijo como si Wow. aquello explicara algo. No sé, Nos yo estoy en reímos esa un poco. situación Sí, y oigo, eso es un poco, a mí me daría un raro. poquito ya de grimilla, ¿eh? Sí, es un poquito raro. Nos reímos un poco, más por incomodidad que por otra cosa. Pensamos que a lo mejor el señor no estaba bien de la cabeza. Cerró los cajones, cerró el grifo, siguió explicándonos 2 cosas más y se fue. Al principio intentamos no darle importancia. Dejamos las cosas, nos acomodamos y seguimos con el plan normal. La casa era preciosa, silenciosa, de esas de las que se oye la madera, el viento fuera y poco más. Cenamos algo, vimos un rato la tele y tratamos de relajarnos. Qué bueno. Pero por la noche empezaron los ruidos. Primero fue el crujido de la madera arriba. La casa tenía una parte alta y por encima un desván cerrado donde, según nos habían dicho, no había nada que tocar. Por eso el sonido nos llamó la atención. Era como si alguien estuviera caminando despacio sobre la madera vieja. No fueron 1 o 2 crujidos sueltos. Eran sonidos claros, pasos o algo muy parecido. A ver, podría ser un animal, ¿eh? O cualquier cosa. Perfectamente. En el monte tal se te puede haber metido un animal, aunque a ciertas horas puedes pensar ya cualquier cosa. Subimos a mirar, encendimos las luces, revisamos, no había nadie. Nos repetimos a nosotros mismos lo lógico. Una casa antigua cruje, la madera se dilata y se contrae, hace ruidos raros. Ese tipo de explicación que te das cuando no quieres empezar a inquietarte demasiado pronto. Y entonces, estando arriba, oímos ruido abajo, en la Vaya, pues. cocina. O sea, suben porque hay ruidos arriba y ahora tienen que bajar porque hay ruidos abajo. A mí eso ya me daría bastante miedo, porque digo, se me ha escapado alguien. Bajamos rápido y nos encontramos otra vez lo mismo. El grifo de agua abierto. Y los 2 cajones de la cocina otra vez abiertos. Los 2 de antes. El del cuchillo y el del paño. Ahí ya nos pusimos nerviosos de verdad. Pues normal. Revisamos toda la casa. Las cerraduras, las ventanas, las puertas. Miramos debajo de la cama, en el baño, en la entrada. Todo. No encontramos a nadie. Aún así, seguimos intentando darle una explicación, que si los cajones estaban mal ajustados, que si al ser una casa vieja se abrían solos, que si el grifo se habría quedado flojo, todo sonaba poco convincente, pero era mejor que pensar en otra cosa. Sí, al final lo entiendo porque al final intentas darle una... Muchas veces hemos escuchado en casa a lo mejor un ruido muy fuerte o cualquier cosa y enseguida intentas darle la Una solución, ¿no? justificación, Una sí. justificación. Aunque te asomes y no veas nada, pues habrá sido no sé qué. Mm. Ya está, y te quedas viendo la tele de nuevo. Así que nos quedamos en el salón viendo la tele, como tú bien dices. Ellos también hicieron lo mismo. Y sin darnos cuenta, nos quedamos medio dormidos en el sofá. No sé cuánto tiempo pasó, pero me desperté porque tenía muchísimo frío. Un frío raro, demasiado fuerte para estar dentro de casa.
y a los pocos segundos nos dimos cuenta de que en realidad se había ido la luz de la casa. Qué trastada. Todo quedó a oscuras de golpe. Solo teníamos la luz de los móviles. Intentamos buscar el cuadro eléctrico, pero no sabíamos dónde estaba y no lo encontramos. Es una faena muy gorda esta. Miramos la tarjeta de teléfonos para llamar, pero no había cobertura dentro de la casa. Ufas. Los pobres. Y justo en ese momento se oyó un golpe fortísimo arriba. Un golpe seco, brutal, como si alguien hubiera tirado algo pesado al suelo con toda la fuerza del mundo. Subimos corriendo y lo que vimos nos dejó helados. Nuestras maletas estaban tiradas en el suelo, abiertas. Yo Toda ya me la largo, ropa esparcida por la habitación. No tenía ningún sentido, porque las habíamos dejado bien colocadas debajo de un escritorio nada más llegar. No estaban al borde de ninguna parte, no podían haberse caído solas, y aunque hubieran caído, no habían podido abrirse solas, ni la ropa habría salido volando por toda la habitación. Ahí ya entramos en pánico. Pero normal, o sea, es que si no entras en pánico, de alguna forma también han habido sucesos previos y al final es lo que siempre decimos, ¿no? Todo es la consecución de sucesos que van pasando que no son explicables. Una cosa que te pase, pero son demasiadas. Ahora, yo subo, oigo ese golpe y me veo las maletas así, yo creo que ya estoy saliendo por la puerta. Y toda ¡Qué la miedo! ropa esparcida por la habitación. ¡Qué miedo! Como si lo hubieran tirado. Pero es que entonces tienen a alguien dentro de casa. Pues lo primero que pensamos fue que había alguien escondido dentro de casa. Efectivamente, ellos también lo pensaron. Claro. ¿Y qué es lo que pasó? Pues que empezaron a revisar la casa. No pensaron que había algo paranormal. No, una persona real. Alguien que estaba allí con nosotros. Bajamos otra vez, casi sin pensar, y al pasar por la cocina estaba de nuevo el grifo abierto. Y otra vez esos dos cajones abiertos. Otra vez, siempre igual, el del cuchillo y el del paño. A esas alturas yo ya no quería estar ni un segundo más dentro de esa casa. Le dije a Cristina que nos fuéramos, que cogiéramos el coche y fuéramos a buscar la casa del vecino. Esa que estaba aquí al lado a 10 minutos conduciendo de noche. Me daba igual hacer el ridículo, despertar a alguien o equivocarnos. Solo quería salir. Y entonces... Bueno, es que yo estaba pensando ahora, vale, se encuentra el grifo abierto, el cajón del cuchillo, el cajón del paño, que ya se lo he encontrado varias veces, pero imagínate si de repente el cajón del cuchillo no tiene el cuchillo. Entonces sí que tienes que correr. Esto, wow. Y entonces pasó un detalle que todavía no entiendo. Dentro de la casa hacía un frío casi glacial. Pero cuando fui a abrir la puerta de la entrada, el pomo estaba caliente, no templado, caliente. Qué raro. Ese contraste me dio un repelús tremendo. Abrimos, salimos fuera y justo en ese momento volvió la luz dentro de la casa. Se encendió toda otra vez como si no hubiera pasado nada. Nos fuimos de allí en coche buscando la casa del vecino y un punto donde pudiéramos tener cobertura para llamar. Pero no encontramos nada. Era de noche. Era la primera vez que estábamos por esa zona y no teníamos claro por dónde tirar. Claro. Es lógico. Dimos vueltas por la carretera un buen rato y cuando por fin encontramos algo de cobertura, nadie respondió a los números de emergencia de la lista. Ni el vecino ni nadie. Al final buscamos un hueco en la carretera y pasamos la noche como pudimos dentro del coche. Imagínate. Prácticamente sin dormir. A la mañana siguiente llamamos al dueño y quedamos con él para volver a casa. Cuando llegamos estaba el grifo abierto y los dos cajones abiertos y las luces todavía encendidas. Lo vio, lo miró y no se sorprendió. Solo dijo que eso siempre había sido así, que no sabía por qué pasaba, pero que nunca había pasado nada grave. Lo dijo con tranquilidad. A mí eso me dejó todavía peor. Y luego hizo algo que me quedó grabado.
Miró hacia la cocina como si estuviera mirando a alguien más y dijo en voz alta, medio resignado y medio enfadado: «Pero bueno, ¿tampoco estos te gustan?». Y después añadió: «Si sigues así, te vas a quedar sola». Lo dijo como si estuviera riñendo a la casa de verdad, como si llevara años hablando con ella, como si esperara una respuesta. Y luego fue al fregadero, cerró el grifo y cerró los cajones. No entendíamos nada. Lo único que queríamos era irnos cuanto antes, y así lo hicimos. Y fuera lo que fuera, eso no era normal. Esta última parte me ha dejado fuera de juego total. Totalmente. Porque ese hombre lo que está diciendo es que sabe que algo raro pasa ahí, pero además no se lo toma como algo raro, sino Lo ve con naturalidad, de con hecho. naturalidad. No sé. No sé qué me da más miedo, si la casa o él, sinceramente. No lo sé. Pues yo creo que a los dos por igual. Pero Yo tengo más miedo a los vivos que a los muertos, pero bueno, sí, sí, sí. No, y además que está alquilando la casa. O sí. sea, esto tendrá que haber pasado más veces. Y Sí, bueno, porque ha ahí dicho que dice, no pasó nada grave. Pero bueno, bueno, vamos a ver, a ver nuestra investigación sobre este relato, a ver si nos puede ir justificando alguna cosita. Vamos a ver por qué esa madera, esos ruidos, qué está pasando ahí. A ver, la madera es un material, ojo, higroscópico, a que no lo sabían. Yo no sabía el nombre. Higroscópico, eso se llama así porque absorbe y libera humedad según va cambiando el ambiente. Es por eso que se dilata o se contrae y eso hace que cruja. Y hay veces se pueden desajustar piezas como puertas o como cajones. Nos va sonando la historia del cajón, que tú dices, sí. bueno, que no termine de engancharse porque ha habido o una dilatación, una contracción del Sí, que no se material. cierre Podría ser. bien. Sí, Exacto. Pero como siempre buscamos algún informe que lo pueda justificar. En este caso tenemos a María Fredriksson, que es investigadora sueca de de la Universidad de Lund. Está en la infografía. Cualquier error que no lo corrija. Y explica en su revisión, ojo con los datos de los informes, de los artículos, sobre las interacciones madera-agua en el rango de humedad sobre higroscópica, mecanismos, métodos e influencia de la modificación de la madera. Y todo esto en sueco, ¿eh? sí, sí. Que todavía es más complicado. Pues esto está publicado en la revista Forest, que es una revista científica internacional sobre bosques, maderas y materiales derivados, que la madera está intercambiando humedad todo el tiempo con el aire. Entonces, cuando absorbe humedad se hincha un poco y cuando la pierde se encoge. Ese pequeño cambio va alterando su tamaño, su tensión interna y su estabilidad. Dicho de forma sencilla, igual que las puertas de madera a veces rozan más en invierno o en días húmedos, en una casa antigua la madera puede crujir, empujar un poquito un cajón o hacer que algo quede peor ajustado sin que nadie lo toque. Esto es importante saberlo. Sí. Entonces, esto sí que nos explicaría pues esos crujidos de madera, esa sensación de pasos que pudiese haber en una casa vieja y ese pequeño desajuste, pequeño, que da mucho miedo, de esos cajones, ¿no? Incluso en puertas. Pero claro, esto no justifica todo lo que hemos contado, así que Capi, síguenos contando. Pero sí hay una justificación, que es el del frío repentino. Porque esto sí que está estudiado. En edificios antiguos puede aparecer lo que se llama el efecto chimenea. Y es un movimiento natural del aire. El aire caliente, ¿qué es lo que hace? Pues sube. Y el aire frío, ¿qué es lo que hace? Pues entra por debajo y eso crea unas corrientes de convección, se llaman así, y unos cambios bruscos de sensación térmica. Esto lo explica muy bien el Departamento de Energía de los Estados Unidos, que explica que la ventilación natural de una casa depende sobre todo de dos cosas, del viento y del efecto chimenea. Es decir, el aire caliente sube dentro de la casa o dentro de la vivienda y el aire frío, ¿qué es lo que hace? Pues entra por debajo para ocupar el espacio de ese aire caliente.
De hecho, el Laboratorio Nacional del Noroeste del Pacífico añade que en edificios antiguos ese movimiento se nota más porque suele haber muchos huecos mal sellados. Por ahí entra y sale el aire constantemente. A eso lo llaman infiltración del aire. Dicho de forma sencilla, una casa vieja puede respirar de verdad, no porque esté viva, sino porque el aire se mueve por dentro como si la casa aspirara y expulsara el aire por sus rendijas, techos, suelos y juntas. Y esto nos aporta algo muy interesante. Sí puede explicar ese frío glacial dentro de la casa y esas corrientes raras, así como esa sensación de que el aire cambia de golpe. También ayuda a entender por qué la casa puede sentirse como si estaría viva de noche, esa casa de piedra. Pero aquí vuelve a haber algo que no encaja tan bien, y es que el frío y las corrientes explican el malestar, pero no explican por sí solas que las maletas fueran o aparecieran tiradas, abiertas y con la ropa totalmente esparcida por la habitación. Pues vamos a explicar qué teoría paranormal puede encajar mejor con todo esto. A ver, tenemos la que se llama la memoria del lugar o también se le llama la teoría de la cinta de piedra, que esto es muy bonito y voy a explicar por qué. Se llama así porque compara ciertos lugares con una cinta que habría grabado escenas del pasado y las reproduciría después. En este caso no estamos hablando de una cinta magnética real, sino que es la propia piedra o los materiales de la casa actuando como si guardaran esa memoria, cosa que me parece súper bonito. Pensar que los materiales están absorbiendo todo lo que está pasando. Esto nos plantea que hay ciertos lugares, sobre todo los construidos con materiales porosos como piedra, ladrillo, madera, que podrían retener escenas, rutinas o emociones intensas. No sería una presencia inteligente al principio, sino una especie de eco repetido. Ya hemos hablado muchas veces de los ecos psíquicos y todo esto, ¿no? Que nos quiere recordar. ¿Quién lo explica? Pues siempre buscamos algún informe, algún artículo o algo que nos dé la justificación de estas teorías, ¿no? En este caso nos hemos encontrado con Pamela Rae Heath, supongamos, que se llame así, se pronuncia así, está en la infografía, que es una investigadora británica en parapsicología, en su trabajo Memoria del lugar, donde resume esta línea dentro de la investigación paranormal. En la enciclopedia Psi, que ya hemos hablado continuamente, hablamos de esta enciclopedia, que es una obra digital de consulta de la Sociedad para la Investigación Psíquica, que fue fundada en Londres en 1882, resume que las apariciones ligadas a un lugar pueden ser repetitivas y actuar de forma casi mecánica, como si repitieran una secuencia sin prestar atención a los vivos. Ajá. Entonces, esto sí podría justificar pues que siempre se repita algo en la misma escena, con los mismos objetos, pues lo del grifo, lo del cajón del cuchillo y el cajón del paño. Y claro, en este caso, con esta teoría, diríamos que la casa no está atacando a nadie, simplemente está repitiendo su rutina. Y hay un dato más, porque en la propia enciclopedia Psi recoge que hay un análisis de 374 casos que lo ha llevado el investigador italiano Ernesto Bozzano, que ya hemos hablado de él en varias ocasiones, ¿sí?, que es un escritor, fue un escritor e investigador psíquico italiano, y que encontró que más del 80% de las apariciones ligadas a un lugar estaban asociadas a una muerte en la propiedad. Pero aquí hay algo que no es solo memoria, porque hemos dicho que ha habido un ruido muy potente, que han ido a ver qué es lo que ha ocurrido y han encontrado unas maletas que estaban bien colocadas, tiradas en el suelo, abiertas cuando estaban cerradas y toda la ropa esparcida por una habitación. Y aquí esto ya no parece memoria del lugar solo, sino parece más un fenómeno de poltergeist, un fenómeno ruidoso o de disturbio más físico.
Y aquí la cosa cambia un poquito, porque si todo quedara en el grifo, en los cajones o en la repetición de todo, pues estaríamos hablando de una memoria residual o de un eco del lugar. Pero aquí el tema de las maletas da un girito un poquito insospechado a la situación, porque ahí ya parece que no es una simple repetición, lo que parece es una interacción física, un desorden real y una reacción a que ellos estén dentro. Esto es lo que se conoce como el fenómeno poltergeist, literalmente espíritu ruidoso. Ujú. Veréis, misterio fanáticos, en la enciclopedia sí se recogieron una serie de investigaciones. Concretamente, Poltergeist, una visión general, que resume el trabajo de Alan Gold y Tony Cornell sobre 500 casos, nada más y nada menos. Y en Son estos unos casos, cuantos. son bastantes, de hecho, sí, 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 sí. sí. Y en estos casos, lo más frecuente era movimientos de objetos pequeños, golpes o raps y desplazamientos de objetos de la casa, de un lugar a otro. Ujú. Y aquí encaja mejor el golpe brutal que sintieron arriba, esas maletas tiradas y abiertas, con toda la ropa esparcida por toda la habitación. Eso ya no parece tanto una casa que recuerda, eso parece más bien a una casa que reacciona a algo o a alguien. Y Efectivamente, aquí entra un detalle más inquietante. El dueño no actúa como quien descubre algo raro, para actúa nada. como quien convive con ello. Efectivamente. Y os hacemos una pregunta. ¿Os ha pasado alguna vez en un hotel, una casa rural o un apartamento antiguo sentir que no erais los únicos huéspedes? Pupa malo. El siguiente relato nos lo envía Aurora desde Galicia. ¿Y si lo que vigila la cuna de vuestro bebé no sois vosotros, sino algo que ya estaba en la casa antes de llegar? Qué planteamiento más interesante. Pues para allá, vamos al relato. No sé muy bien cómo empezar esto sin parecer exagerada, pero voy a contarlo tal y como pasó, porque todavía hoy seguimos sin saber qué hacer con aquella casa. Mi marido y yo la compramos de segunda mano. Era una casa vieja, sí, pero habitable. Necesitaba arreglos, pintura, pequeños cambios, ese tipo de cosas. Aún así nos hizo ilusión porque sentíamos que por fin estábamos construyendo algo nuestro. Además, teníamos un niño pequeño de unos 20 meses y queríamos un sitio más tranquilo para los tres. Una de las cosas que compramos al instalarlo fue una cámara vigila bebés para su habitación. La pusimos de forma que pudiéramos verlo y oírlo desde la planta de abajo, sobre todo por la noche o a la hora de la siesta. Reconozco que al principio me costó decidirme porque había leído historias de gente a las que les hackeaban esos aparatos y se metían en la intimidad de la casa sin que lo supieran. ¡Wow! Sí, yo he oído también cosas así con estos Sí. temas. Me daba muchísimo miedo algo así, pero después de darle muchas vueltas y de asegurarnos de que el sistema era fiable, la compramos. Vale. Durante los primeros días no pasó nada raro, hasta que una tarde estábamos mi marido y yo en la cocina preparando la comida y de repente oímos una voz por el monitor. Era una voz grave, de hombre, Y el bebé no sabía hablar. o era un señor mayor. Los bebés estos que parecen señores mayores. No se entendía bien lo que decía, pero los dos la oímos perfectamente. Nos miramos y al segundo salimos corriendo a la habitación del niño. Mi marido llegó primero y revisó todo. Debajo de la cama, el armario, el baño, el pasillo, cada rincón. Yo cogí al niño en brazos mientras él seguía mirando toda la casa. No había nadie. Nos asustamos tanto que terminamos llamando a la policía. ¡Wow! Cuando vinieron y les contamos lo que había pasado, revisaron la casa y tampoco encontraron a nadie. Nos dijeron que a veces esos sistemas pueden tener interferencias y captar sonidos extraños o voces ajenas, y que seguramente sería algo de eso. Durante unos días intentamos seguir con nuestra vida normal, pero una noche, mientras estábamos viendo la tele abajo, miré la pantalla del monitor y vi que el niño se había despertado. Eso era normal. A veces se removía un poco, se sentaba, miraba alrededor y si lo dejábamos tranquilo se volvía a dormir. Solo que aquella vez no era igual. Estaba despierto del todo y sonreía,
como si estuviera viendo a alguien delante de él. Ay, qué rollo da cuando se ponen así o a jugar o algo, pero da un poquito de rollo. Luego empezó a balbucear y a hablar en su idioma de bebé, pero no hacia la pared ni hacia sus juguetes. Miraba hacia la puerta de la habitación. Incluso llegó a incorporarse y a ponerse de pie en la cuna como si quisiera acercarse a quien fuera que estaba allí. Dice, a mí se me heló el cuerpo, se me está helando a mí, lo estoy leyendo. Dice, a mi marido también. Salimos corriendo a buscarlo. Entramos de golpe en la habitación, encendimos la luz, miramos por todas partes y no había nadie. Intentamos convencernos de que el niño estaría jugando, que estaría medio dormido, que habría visto sombras o cualquier cosa. Pero la verdad es que era la primera vez que lo veíamos reaccionar así. Otro día, a la hora de la siesta, mi marido estaba solo en casa con él. El niño se despertó y, según me contó después, se puso a saludar a un punto de la habitación como si hubiera alguien allí. Luego cambió completamente y empezó a ponerse nervioso. Decía, tú no, y pupa. Mi marido subió enseguida a verlo. Cuando llegó a la cuna, el niño se señaló y dijo, pupa, ahí. Madre mía. Él revisó la habitación, cogió al niño y salió de allí, pero no me dijo nada en ese momento. Según confesó después, no quiso contármelo para no asustarme más de la cuenta. El problema es que yo empecé también a ver cosas raras en cómo se comportaba nuestro hijo. Un día lo oí reírse por el monitor. Pensé que estaría entretenido con algún muñeco o hablando solo, como hacen los niños, pero luego lo escuché decir claramente, «Dame mano». Subí corriendo a la habitación. Miré a todos los lados. No había nadie. Y entonces el niño me dijo una palabra que me dejó helada. Tata. Tata es abuela. Abuela, se suele decir a las abuelas. Mm. A mi madre la llamábamos así. Y hacía poco que había fallecido. Wow. Se me cortó todo el cuerpo. Intenté no derrumbarme delante del niño. Lo cogí, me lo llevé conmigo y cuando pude se lo conté a mi marido. Él me escuchó, pero siguió sin contarme lo que había pasado el otro día, aunque ahora creo que también estaba asustado y no sabía cómo decirlo. La situación empeoró poco después. Otro día encontré al niño llorando en la habitación, muy alterado, diciendo pupa y pupa malo. Fui corriendo a verlo y entonces me fijé en que tenía un golpe en el brazo. No enorme, pero sí lo bastante claro como para que yo supiera que no era imaginación mía. Ahí sí me asusté de verdad, porque hasta ese momento todo podía discutirse. La voz del monitor, lo que decía el niño, las risas, los saludos, incluso lo de Tata. Todo podía tener una explicación razonable, pero el golpe ya era otra cosa. Bajé con el niño en brazos llorando yo más que él y se lo conté a mi marido. Y fue entonces cuando él me confesó lo del día en que el niño había señalado un rincón y había dicho pupa ahí. ¡Wow! Se me están poniendo los pelos de punta, ¿eh? Recuerdo perfectamente la sensación de quedarme mirándolo sin saber qué decirle, porque en ese momento entendí que no era solo yo la que estaba viendo cosas raras, ni solo el niño. Los dos habíamos vivido situaciones distintas por separado y las dos apuntaban al mismo sitio, que allí arriba había algo o alguien que nuestro hijo sí parecía ver. No sabíamos qué hacer, no queríamos seguir allí. Al final hicimos lo único que se nos ocurrió, cogimos lo imprescindible y nos fuimos a casa de mi hermana. Pensamos que sería algo temporal, unos días hasta calmarnos, hasta pensar mejor las cosas, pero la realidad es que seguimos aquí. A día de hoy todavía vivimos en la casa de mi hermana y seguimos hablando sobre si vender nuestra casa o no. Sé que dicho así parece una decisión extrema y ojalá pudiera decir que nos estamos dejando llevar por el miedo y ya está, pero cuando recuerdo a mi hijo diciendo pupa malo con un golpe en el brazo se me quitan todas las dudas, porque una cosa es que una casa pasen cosas raras y otra muy distinta es sentir que algo puede ir a más. Normal que te plantees irte de tu casa, venderla, alquilarla o lo que sea. Pero vamos a intentar encontrarle un poco de sentido a esto porque hay cositas que sí se pueden explicar. Uh-huh. Por ejemplo, el tema de los monitores y las voces.
Aquí hay una documentación bastante interesante y bastante extensa. Los monitores y las cámaras de bebé pueden fallar de dos formas muy distintas, por interferencias o por problemas de seguridad y accesos no autorizados. Ajá. Y aquí tenemos que decir que hay una serie de normativas de la Unión Europea que se aplican también en España, por supuesto, al ser país miembro, que son bastante rigurosas para evitar estos fallos. Por ejemplo, la Directiva 2014/53/UE sobre equipos radioeléctricos, que es una norma europea para este tipo de aparatos y que exige que se usen bien en el espectro radioeléctrico y que se eviten las interferencias. En España esto se está aplicando mediante un Real Decreto que fue modificado posteriormente a Real Decreto 442/2024. Y la UE reforzó la seguridad de estos aparatos en un reglamento especial en 2025 que exige más protección a estos equipos cuando están conectados y pone el foco también en los equipos radioeléctricos para el cuidado de los niños. O sea, es importante saber que efectivamente que hay aparatos de esto, como decía ella al principio, que le daba un poco de miedo que se lo hackearan o algo, pero que se están estableciendo regulaciones para que nada de eso pase. Sí, o sea, y es que importante. son bastante rigurosas y bastante estrictas, ¿eh? Y todas estas normativas, ¿qué es lo que significa? Pues que en teoría estos dispositivos están pensados para funcionar sin meterse con otras señales y con otras medidas de seguridad. Es decir, que existía una norma, pero esto no significa que los aparatos del mercado sean de igual de calidad, vamos a decir de una calidad adecuada. Un monitor antiguo, barato o mal configurado puede dar problemas por varias vías, porque se cuele una señal que no debería colarse o porque su seguridad se afloja. Vamos, que a la hora de invertir en este tipo de aparatos sí que nos interesa gastarnos un poquito el dinero y que cumpla la normativa de la Unión Europea. Efectivamente, por nuestra propia seguridad, sí. Otro dato especialmente importante es que el propio reglamento reglamento delegado de la UE 2022/30 reconoce que los propios equipos radioeléctricos, pues para el cuidado de los niños, puedan plantear riesgos en la privacidad y en la seguridad, incluso sin conexión a Internet. Porque al emitir y recibir ondas de radio, ciertos datos o señales pueden interceptarse si no hay salvaguardas suficientes. Fíjate, incluso sin conexión a Internet. Eso sí que me llamó la atención mucho cuando lo estuve mirando. Claro. Dicho de forma sencilla, que la propia Unión Europea admite que estos aparatos no solo pueden fallar por el software o por la Wi-Fi, sino que también pueden dar problemas como cuando se transmite cualquier tipo de señal. Sí, bueno, de alguna forma todo se transmite a través del aire, digamos, las ondas pueden estar ahí, no hace falta, no todo es a través de Internet. Claro. El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España explica en su guía sobre dispositivos IoT, que son los aparatos conectados a Internet con cámaras, enchufes o monitores inteligentes, que si un aparato no cifra bien la información o no usa una autentificación fuerte, un atacante puede actuar sobre el dispositivo o alterar la información que recibe el usuario. Y aquí esto nos da una información muy interesante sobre este relato, porque la primera voz grave que sale del aparato sí puede tener una explicación técnica real, como por ejemplo una interferencia, una mala recepción de señal o tal vez un problema de seguridad dentro del propio monitor. Es decir, que hay parte de la historia que sí se puede explicar, pero lo que no se puede explicar es que el niño esté interactuando en repetidas ocasiones y eso que dice de tata o pupa malo y sobre todo la aparición de ese golpe en el bracito del niño. Pues para eso entro yo, Capi. A ver, vamos a ver por qué puede estar el niño hablando solo, sonriendo y sobre todo a ver si se puede justificar ese golpe en el brazo. Vamos a verlo. Vamos a ver.
Aquí siempre vamos buscando informes de todos lados y la verdad es que americanos nos aparecen mogollón. A ver, la Academia Estadounidense de Psiquiatría Infantil y Adolescente explica que en niños pequeños puede ser normal hablar con un amigo imaginario, eso lo sabemos todos y posiblemente hayamos tenido también de niños e incluso de adultos. ¿Por qué no? También se puede sonreír o conversar con alguien o parecer que oyen o ven cosas dentro de ese juego. Puede ser también por imaginación o incluso puede ser por estrés. Esto sí que nos puede explicar pues, que el niño esté sonriendo, que hable hacia la puerta, que incluso salude o que diga algo que los padres pueden interpretar como que realmente tenga una conversación con alguien. Pero realmente el niño es tan pequeño que encaja más toda esta idea en que esté en ese juego temprano, en ese lenguaje que está todavía de construcción, repitiendo cosas que ha escuchado y conductas normales que son de exploración e interacción imaginativa. Ahora, lo del golpe del brazo. A ver, un niño de 20 meses puede tener moratones accidentales con muchísima facilidad. ¿Por qué? Pues porque está empezando a caminar, se tropiezan, se caen, se suben a sitios y se van golpeando continuamente mientras se exploran. Y aquí hay un estudio que lo ponemos porque la verdad es que está interesante, que es un estudio que hizo Alison Mary Kemp y su equipo de patrones de hematomas en niños preescolares, un estudio longitudinal. Me encantó ver que había un estudio sobre los hematomas en la edad de un niño preescolar. Entonces, siguieron a niños pequeños a lo largo del tiempo y comprobaron que los hematomas aumentan claramente con la movilidad, cosa que tiene totalmente lógica. En pocas palabras, cuanto más se mueve un niño, más normal es que aparezcan golpes pequeños o moratones cotidianos. Entonces, si el niño tiene 20 meses, como es en este caso, pues la explicación más prudente sería que para ese golpe, que bueno, pues podría habérselo dado jugando, moviéndose en la casa o chocando contra algún objeto. Incluso puede pasar que el golpe no llame la atención en el momento y que el moratón se vaya viendo tiempo después. Claro, o sea, que pase podría haber desapercibido sido, tranquilamente. claro, de un golpe más tardío. Es decir, el golpe por sí solo pues no demostraría esta agresión de tipo paranormal que de alguna forma se está diciendo, ¿no? Pero claro, a los padres no solamente es el golpe lo que les llama la atención, sino todo, como siempre decimos, todos los sucesos que están ocurriendo y que parece que cada vez van a más y que el niño además haya dicho, hey, pupa, ahí, y encima le haya salido el moratón. Entonces, Capi, ¿con qué nos sigues tú? Pues vamos a dar una explicación del tema paranormal porque es, como dices, a nivel paranormal también fácil de encontrar relatos de niños que hablan con fallecidos o que incluso parecen reconocerlos. Y aquí, en la línea paranormal, se encaja muy bien este relato, porque lo que encaja mejor dentro de la investigación paranormal son los casos espontáneos de niños muy pequeños que hablan con esos fallecidos, con esos familiares generalmente, que incluso llegan a conocer su nombre como si los hubieran conocido en vida, o que parecen reconocer a personas muertas sin que los adultos sepan bien de dónde sale esa referencia. Qué maravilla esto, me parece Sí. súper interesante. Y hay un estudio muy interesante de Ian Stevenson, que fue un psiquiatra canadiense y profesor de la Universidad de Virginia en los Estados Unidos, que inició en 1961 una investigación sistemática de casos de niños que parecían recordar a personas fallecidas. La enciclopedia She, enciclopedia digital especializada en parapsicología e investigación psíquica, creada por la Sociedad para la Investigación Psíquica, resume que desde entonces se han estudiado nada más y nada menos que 2.500 casos de este tipo. O sea, en estudios. Estamos hablando desde 1961. O sea, 2.500 casos. Y según la enciclopedia Sí, la mayoría de estos casos empiezan cuando el niño es muy pequeño, es decir, hay un patrón. Lo más habitual es que coinciden a hablar de ello entre los 2 y los 5 añitos. Además, estos casos no solo aparecen
palabras o frases. A veces también hay comportamientos raros para su edad, miedos concretos o reconocimientos de personas más fallecidas. Eso me provoca, vamos, un escalofrío. Pensar que un niño pequeño es capaz de reconocer a alguien que falleció antes de que él viniera al mundo, vamos. Pero fíjate, tienen 2.500 casos estudiados y tú dices, ¿no será esto un tipo de cualidad que después perdemos la mayoría y a lo mejor sean todas estas personas que pueden ver los mediums y todo, Sí, que mantengan esa capacidad? Podría ser una sí, teoría. de hecho existe una cosa que se llama la poda sináptica, que suele ocurrir en torno a los 7 años aproximadamente de edad y que explicaría por qué los niños pequeños tienen capacidad para ver o recordar cosas que no deberían ver o recordar. Y cuando digo recordar me estoy refiriendo a fenómenos de vidas pasadas, a las llamadas reencarnaciones y a interactuar con cosas que los adultos no somos capaces, la mayoría de nosotros, a no ser que seas un medium o un sensitivo, de reconocer, de ver o de interactuar. Sí, efectivamente. Pero hay una entrada muy interesante en la enciclopedia sí, que se titula Niños japoneses con relatos de vidas pasadas. Y aquí en este artículo se recogen que muchos casos resueltos en Japón implican familiares, incluidos niños, que parecían recordar o identificar a miembros fallecidos de la propia familia. Es decir, dentro de esta literatura paranormal sí existe un patrón en el que un niño muy pequeño parece reconocer o hacer referencia a alguien muerto dentro del entorno familiar. Y cuando dice tata, se parece a otros casos donde el menor parece reconocer a alguien fallecido. Esta línea explicaría mejor la parte de tata o las risas o el dame mano que dice el niño y la actitud tranquila del niño en algunos momentos, porque al fin y al cabo está interactuando con alguien que le está dando cariño, con alguien o algo que le está dando cariño. Y aquí llegamos a un punto muy interesante, porque también se dice que los niños están muy protegidos. Lo que podría explicar la parte de pupa malo no nos queda muy claro, pero sí podría explicar que si el niño también está percibiendo algo negativo, algo positivo, un familiar fallecido, acudiera a darle un soporte o una ayuda para proteger a ese niño. Así que vamos ahora a esa parte que se vuelve como un poquito más oscura, ¿no? Cuando de repente aparece ese pupa malo, tú no, pupa, y después aparece también ese golpe. Entonces todo esto podría encajarnos, podría ser una de las posibilidades, en un tipo de poltergeist, un tipo de espíritu ruidoso que se llama. En la enciclopedia sí resume que hay un estudio clásico de Alan Gault y Tony Cornell sobre 500 casos de poltergeist. Y este trabajo cuenta lo siguiente, que un poltergeist puede provocar movimientos de objetos pequeños, esto lo vieron ellos en un 64%, y también puede producir los golpes o raps, que son el 48%. Voy a explicar esto de los raps, porque los raps aparecen... Déjame que dé un pequeño detalle. Cuando estamos hablando de un espíritu, se dice que los espíritus hacen movimientos de objetos más pequeños, mientras que cuando estamos hablando de una entidad, vamos a decir, más oscura, mayor, estos movimientos son mayores, más fuertes y se generan incluso golpes, hematomas en los cuerpos de las personas. Pues en este caso, los raps que comentaba, lo de los porque raps aparece muchísimo, Sí. Son golpes inexplicables. Es una palabra que se usa muchísimo en parapsicología para referirse a estos golpes secos, a estos toques o incluso palmadas sonoras que se pueden oír en una casa, en una pared, sobre un mueble o en una habitación sin que uno sepa la causa justificada. ¿Dónde viene? Claro. Exacto, entonces sabemos que raps es una palabra que aparece muchísimo para referirse a esto. También vieron que en un 36% de los casos habían movimiento de objetos grandes.
y un 29% habían apariciones de una figura humana y un 26% una voz o gemido. A mí ya todo esto me da más miedito. Entonces, dentro de esta investigación paranormal, parece que ya entra un juego más de una presencia hostil, como estabas comentando tú también. Ahí el monitor deja de parecer solo un aparato defectuoso y ya empieza a parecer que sea un canal. Pues primero esa voz grave que se escuchó, después esas interacciones que tiene el niño y al final una presencia que el menor distingue como buena, esa tata, y como mala, ese pupa malo, ¿no? Y claro, tú dices, bueno, pues aquí ya el niño parece que está diferenciando entre una presencia cercana y otra que es amenazante. Por lo tanto, podríamos decir que ya no estamos hablando de un único fenómeno simple, sino que estamos hablando de una doble presencia, una posiblemente familiar y otra intrusiva. ¿Qué os daría más miedo? ¿Que el monitor del bebé reprodujera una voz extraña o que fuera vuestro hijo quien pareciera entender perfectamente quién hay al otro lado? Cuéntanos tu historia.